Buenos días, mi nombre es Rafael Osvaldo Jiménez Flores. Soy estudiante de la licenciatura en Criminología, Victimología y Política Criminal. Dentro de esta carrera, una de mis materias es Criminología. Y en mi actividad me solicitan hablar sobre los indicios. Para hablar de los indicios tendría básicamente que hablar de la teoría de Edmund Lockhart. Edmund Lockhart es pieza fundamental en la investigación de hechos delictivos. En la búsqueda de indicios, al investigar un hecho delictivo, hay un contacto entre victimario, víctima y lugar donde se cometió el hecho. Esta teoría habla de que de alguna manera o siempre va a haber una transferencia o intercambio de materia física, la cual el victimario se llevará del lugar o hará el intercambio del lugar de donde fue el hecho o en sí de la víctima. Bien, un ejemplo de esto podría ser en una colisión entre vehículos. Hay mucha materia que se transfiere cuando hay la trayectoria del vehículo. El neumático puede dejar un trazo podría ser de la trayectoria, el trazo de la trayectoria, dependiendo del tipo de piso, ya sea concreto, asfalto, barro, terracería. Va a dejar lo que es el camino, la trayectoria o la huella de frenado, ¿sí? Ya sea por fricción, por inercia, etc. Entonces van quedando esas materias como el caucho sobre el piso. En el contacto cuando hay contacto entre los vehículos, ahí se marca más la transferencia de materia, como puede ser pintura, metal, plásticos, cristales o incluso piezas completas de un vehículo hacia otro. Ahí existe una transferencia. Otro ejemplo de transferencia en ese tipo de colisiones es el aceite, el agua o anticongelante, el ácido de batería, cristales, plásticos, que quedan al momento del impacto sobre el lugar donde fue realmente el impacto. Esto nos da un indicio de dónde exactamente fue el contacto entre dos vehículos. Eso sería en cuestión de la teoría o podría explicar de esa manera la teoría del Edmund Lockhart, ¿sí? Otra situación sería a la hora de que hay una lesión con un objeto contundente. Muchas veces esa lesión queda en forma del objeto con el cual fue provocada. Entonces ahí es donde hay una transferencia de formas, ¿sí?, que nos indicarán que con tal objeto se provocó la lesión. Así pues tenemos que indicios es la materia física que se encuentra en el lugar de la investigación o incluso es aportada por la víctima e incluso en algunos casos es aportada por el victimario o el detenido.
Y estos indicios alcanzarán un nivel probatorio una vez que se experimente y verifique mediante pruebas periciales, ¿sí? La clasificación de los indicios tenemos 4. Los determinantes, aquellos que no necesitan una prueba especial por su naturaleza o un análisis completo. Por ejemplo, puede ser un arma de fuego, un arma punzocortante, un bat, etc. Los no determinables, que por su naturaleza van a requerir un examen o un análisis completo. Por ejemplo, puede ser la sangre, semen, fibras, pelo, etc. Y tenemos los asociativos. Estos se encuentran relacionados con el hecho delictivo directamente. Y tenemos también los no asociativos, que pueden encontrarse en el lugar de la investigación o lugar del hecho, pero no tienen nada que ver en sí con el hecho o con el delito. Puede ser un florero, un cuadro, un espejo, un bote de basura, etc. Para realizar una recolección de indicios u objetos, siempre es necesario la utilización de guantes, evitando así una contaminación. El recolectar objetos pequeños siempre va a ser utilizando pinzas. Si por alguna razón estos indicios se llegaran a dañar, invariablemente se tiene que reportar por escrito. El manejo precavido de las armas de fuego es fundamental, y de ser posible realizar exámenes de orientación o fundamentación o exámenes confirmatorios. Tener en cuenta en la recolección de indicios, estos pueden sufrir cambios o modificaciones por diferentes factores, como podría ser una pérdida mecánica, un polvo fino, en el cual su contenedor esté roto, va a haber una pérdida física de en un líquido que se pierde o se evapora por un recipiente mal cerrado o mal sellado, o por su cuerpo tenga porosidad, ¿sí? Puede ser por una contaminación química o biológica al mezclar o utilizar recipientes contaminados, o por pruebas resultantes de distintos exámenes al utilizar un solo envase en común, o podría ser también por alteración, cuando inconscientemente se provoca una ruptura, una rasgadura, o un doblez, o un corte, etcétera. En general, las medidas que tienden a evitar o reducir, o en su caso eliminar estas alteraciones, deben apegarse a un orden preestablecido. El orden para levantar indicios es primordial o darle prioridad a los elementos biológicos, sangre, semen, que cayeron o están sobre una tela, para enviarlo a pruebas de laboratorio para este objeto del cual se va a investigar.
cuerpos grandes pero movibles, como un arma, pinturas, casquillos, documentos, madera, vidrio, etc. Ya fijados deberán ser colectados en contenedores adecuados, ni muy pequeños ni muy grandes, con datos de identificación para su traslado igual al laboratorio, para la búsqueda de posibles huellas macro o microscópicamente que sea útil a la investigación. Material menor, huellas dactilares se buscan por medio de reactivos en sitios donde posiblemente existan. Reconocer, recolectar y conservar los materiales probatorios son prácticas de criminalística, debiendo de conocer los métodos prácticos para la conservación de indicios y cómo y dónde identificarlos, así como métodos de embalaje y traslado a su destino. Por tanto, para darle valor máximo al indicio recolectado en el lugar del hecho, cada aspecto que engloba este procedimiento será meticulosamente planeado y organizado con mucho cuidado.